la dieta de la luna o keto o los ayunos intermitentes son recomendables? Eso va a depender del profesional de nutrición. Yo voy a empezar a desglosar la pregunta para que se pueda entender bien, porque es muy amplia, por más que sea así cortita. Vamos a empezar la parte de dieta. Si yo te digo dieta, ¿qué pensás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo siempre lo asocié con comer nada nocivo. Bien. Siempre lo asocié de esa manera. Para mí la dieta siempre fue comer sano, es decir, nada de no mucho aceite, no mucha sal, no mucha Claro. en ese sentido siempre. Pero por otro lado también hay una connotación que se le da a la dieta muy negativa, algo como que dura poco, que se sufre, que es como, estoy a dieta, tengo que bajar de peso, tengo que dejar las harinas. Y esto es algo que por lo menos nosotras vemos que lo toman y lo dura un mes, por ejemplo. Y no es lo que nosotros buscamos desde este lado de la nutrición, que es el cambio de hábitos que se pueda prolongar a toda la vida. Entonces, desde ahí nosotros ya pasamos de decir no dieta y hablar de plan de alimentación o hábitos alimentarios. Y ahí empezamos a hablar de lo que es la dieta keto. Te cuento que la dieta keto es la reducción total de los hidratos de carbono. Todo lo que sea harinas, todo lo que sean cereales como el arroz, el trigo, la avena están totalmente disminuidos. Y se basa en una dieta o un plan alimentario o un régimen con aportes de grasas y proteínas. Por otro lado está la dieta de la luna, que esta no se enseña en nutrición, es algo bien cultural, se me hace. Sí. Esas dietas que aparecían en las revistas, me parece que Sí, en los diarios, a veces que uno leía. Que se trata de ayunos de 26 horas aproximadamente, que es justo, según no recuerdo mal, coincide con la luna llena y la luna nueva. Claro. 26 horas de ayuno. Lo que pasa es que muchas creencias hay de la luna, viste que la luna controla la marea, es como que muchas producciones, todo lo que tenga que ver con eso, la gente lo asocia como que hay una retención de líquidos, o sea, la creencia de que la luna retiene líquidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando justo están estas dos lunas importantes, las personas tienen que dejar de consumir alimentos sólidos y solo líquidos. Tomar solo agua o solo café, y esa es la dieta. Por 26 horas no tenés que consumir absolutamente ningún tipo de alimento. O sea, es bastante... Sí, a nosotras nos parece la verdad, algo muy extremo. Muy extremo y muy raro, y algo que no recomendamos, porque no es saludable estar 26 horas sin alimentarse. Para nada en ese sentido es recomendable, porque el organismo no está preparado para estar 26 horas sin comer y funcionar correctamente, porque en esas 26 horas me imagino que la persona tiene que ir a trabajar, estudiar, hacer deporte, por ejemplo. ¿Puede, por tenés ejemplo, energía. sufrir una descompensación? Por supuesto, sí, ¿Cómo sí, no? sí, le da una hipoglucemia y se desmaya, por ejemplo. Sí, y esto hablando de una persona sana. Si tenemos una persona que tiene alguna patología, puede ser totalmente perjudicial. Si tiene diabetes, hipertensión, el no consumir alimentos por tanto tiempo tiene muchas consecuencias, así que no se recomienda absolutamente para nadie. Entonces no son recomendables. Habría que ver, por ejemplo, la dieta keto es un gran depende del paciente, depende del profesional que esté dirigiendo ese plan nutricional, porque se vio en estudios que la dieta keto, si bien acompañado de ejercicio físico, tiene un beneficio en el descenso de peso, pero habría que ver qué tan sostenible en el tiempo es ese tipo de alimentación en un paciente. ¿Y por qué y en qué consiste la eliminar los carbohidratos por completo. O sea, ya no se come harinas, por ejemplo, y se reemplaza todo por alimentos que son fuentes de grasa, saludable o no, y fuentes de proteína. Claro, porque el objetivo es usar la grasa como energía y no el carbohidrato. Entonces, al usar la grasa como energía, vos perdés peso, entre comillas, vamos a decirlo así. Entonces, por eso tiene estos beneficios que pueden verse a corto plazo. Pero ya a largo plazo puede ser un poquito más difícil de encontrarlo, y aparte, como decía ella, grasas buenas y grasas malas. O sea, las dos cosas que a veces pueden ser perjudiciales. Y eso además es una dieta que, desde mi punto de vista, obviamente ninguna de las dos vamos a venir con el saber absoluto, ni mucho menos. Pero bueno, les comentamos que nosotras consideramos la alimentación como un todo. No es simplemente ese hecho fisiológico de obtener calorías o energía, obtener proteínas, sino que la alimentación tiene mucho que ver con la socialización, la psiquis del paciente, muchas veces la religión también. Por ejemplo, los católicos tenemos la cuaresma, o por ejemplo el islam tiene la alimentación kosher. Entonces la alimentación es mucho más amplia, y habría que ver cómo ese paciente keto que deja de comer carbohidratos va a los cumpleaños, se relaciona con sus amigos, o si de repente corta cualquier relación social para poder cumplir su dieta. Claro. Entonces es mucho más amplio y va a depender justamente de cómo se acompaña a ese paciente. Nosotras recomendamos la
la alimentación equilibrada, variada, siempre cumpliendo con los requisitos de cada necesidad individual. Entonces, por ahora simplemente tenemos esta opinión. Capaz que hay gente que nosotros difiere. no lo recomendaríamos. Claro, no lo recomendamos, pero hay colegas, futuros colegas que sí lo hacen, así que está perfecto. Siempre estar supervisado por un nutricionista, por un médico, y eso puede mantenerse un control y puede ser efectivo. ¿Qué alimentos reforzar cuando una persona tiene déficit de hierro? Bien, Primero que nada, ¿qué es el hierro? El hierro es un... No es el metal, ¿no? No, es un mineral, sí, es un mineral que está presente en las carnes y en otros alimentos de origen vegetal que, bueno, van a ayudar al lo que es la formación de los glóbulos rojos y la oxigenación, el transporte de este oxígeno por la sangre. Entonces, por eso es muy importante que nosotros consumamos estos alimentos porque va a hacer que nosotros tengamos energía, que no estemos menos cansados. Entonces, esta deficiencia de hierro puede traducirse también como una anemia, ¿sí? Hay distintos tipos de anemia, pero hablando de anemia por déficit de hierro, tenemos que reforzar, como dije, alimentos de origen animal. Tenemos todo lo que son las carnes rojas, tenemos las vísceras como el hígado, la morcilla también, los productos, por ejemplo, tenemos el pollo, que también no es una carne roja, pero es un origen animal, y todo lo que son de origen vegetal, tenemos a los vegetales, como la espinaca, las hojas verdes, y también las legumbres. Y acá hacen una distinción de lo que es el hierro Hem y el hierro no Hem. ¿Qué diferencia hay? Que uno está presente en los alimentos de origen vegetal y otro animal. Y también que el Hem está en el animal. El animal. Es el hemínico, por así El decirlo. hemínico. Y el no Hem está en el vegetal, en que eso, por ejemplo, va a tener una absorción distinta. La biodisponibilidad va a ser distinta. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo, los alimentos de origen animal, los va a absorber con mayor potencia, digamos. Y los de origen vegetal, capaz que lo absorbe un poquito menos. Por eso siempre es recomendable que haya un equilibrio. Consumo alimentos con hierro no Hem y hierro Hem. Entonces ahí me aseguro de cubrir esta... Igualmente en pacientes veganos o vegetarianos que no cuentan con la opción de carne o de origen animal, hay unos tips que son para mejorar la absorción del hierro no hemínico, que es, como decía Valen, los que están en las lentejas, porotos, arvejas, o en las hojas como hojas verdes como espinaca, es agregar ácido ascórbico, que el ácido ascórbico es la vitamina C que la encontramos en el limón, la naranja, el pomelo. Entonces, si nos hacemos una ensalada de lentejas, por ejemplo, acompañarlo con limón para aderezar o, por ejemplo, un jugo de pomelo exprimido. Y de esa manera nos aseguramos de que se absorba un poco más ese hierro. Claro. Igualmente, nuestro organismo es re inteligente y sabe que cuando está en déficit, por esto de absorción de hierro, en el intestino se absorbe más. Ahí Entonces, tiene que ver quizás con esto de otra pregunta. ¿Es verdad o mito que un paciente con ese diagnóstico, el déficit de hierro, debe tomar naranja en fruta para fijar el hierro? es así, pero siempre acompañado de la fuente de hierro, porque la naranja en sí no tiene hierro, pero ayuda a esto, a la absorción, son favorecedores de la absorción del hierro no hemínico. Entonces, si por esto consumo algo de espinaca, alguna legumbre, que lo acompañe con algo, ya sea limón, una limonada, un jugo de naranja. Un cítrico Pero sí, tiene que Cítrico ser. en general, Totalmente sí. cítrico. No solo la naranja, ahora estamos en época de todos estos cítricos, pomelo, mandarina. No sé si conoces el apepú, también está ahora es época de apepú. ¿Cómo se toma el apepú? Porque El apepú- yo siempre sentí como, viste, no tomes eso porque te hace mal. No, el apepú es un producto acá de la zona que es conocido como naranja agria o limón agrio. Ácido. Sí, que es súper ácido. Entonces, lo que, si bien estamos en invierno, a veces se toma mucho tereré y se le pone mucho azúcar. Entonces, eso puede ser, obviamente, que controlando estos niveles de azúcar, ¿no? Pero se toma como jugo normalmente, así como te haces un jugo de naranja o jugo de limón. No hay problema. No hay ningún solo problema. Que le pones un poquito claro, de para- edulcorante, si quieren, mejor. Claro, exacto, O mezclar con una fruta más dulce, las mandarinas que mirá, vienen qué bien dulces. qué buen También. dato eso, Ahí porque podemos- Sí. ¿cómo Sí. preparo el jugo natural, naranja, pomelo, limón? ¿Cómo va la pulpa adentro? ¿No va la pulpa en el jugo? ¿Hay que ponerle mucho azúcar? ¿Hay una proporción? La idea es que siempre que tengamos estas frutas que sí son dulces por sí solas, no le agreguemos edulcorante ni azúcar. Y Ok. acostumbrarnos al sabor natural de la fruta. Claro. Porque estamos un poco desacostumbrados a comparación de los jugos comerciales. En el caso de estas que sí son más ácidas, bueno, hacer esta estrategia de combinar con una fruta, una naranja, una mandarina más dulce y agregar un poco de edulcorante. Igual siempre se prefiere la fruta entera que el Claro. jugo, por una cuestión de la cantidad de fibra. Pero si es esporádico, el jugo viene genial. Ok. Mientras no sea todos los días, ni reemplaza la fruta entera.
¿Cómo se mide el peso con respecto a la altura? ¿La persona de estatura baja debe cuidarse más que una alta? Acá tenemos algo que se llama IMC, que compara lo que es el peso de la persona con su estatura. Es un cálculo que lo solemos hacer en una anamnesis habitual, pero es, digamos, una medida que no te representa al 100% tu composición corporal. Entonces acá es importante que la persona no se base simplemente en cuánto pesa y cuánto mide, como por ejemplo, si vos medís 1,80, tenés que pesar 80 kilos. Bueno, ahí hay que evaluar tu composición de masa magra, de masa muscular, de masa grasa, y ahí recién podemos decir, bueno, está normalizado, está bien, sí, pero podemos decir que una persona que es, digamos, baja, puede ser que tenga una genética ya de esa estatura, ¿no es cierto? Pero que a diferencia de una persona alta, capaz que tiene un metabolismo un poquito más lento si se quiere, pero tampoco... Claro, no es una ley. Claro, no es como que sí o sí una persona más baja tiene que cuidarse mucho más que una alta, eso es... Claro, no es una Depende. ecuación, digamos, bueno, tal no. altura, tal Claro, peso, ¿no? o sea, si bien no es una el ciencia exacta. Claro, el IMC es una fórmula justamente que relaciona, como decía Valen, el peso por la talla, que es la estatura, al cuadrado, y es una división. Pero como decís, es una fórmula que nos da un aproximado, que si nosotros buscamos en internet, generalmente te da una clasificación del estado nutricional, que por ejemplo, no sé, un parámetro de 26 ya es obesidad, por ejemplo, sobrepeso. Ajá. En ese caso, nosotros no podemos basarnos solo en eso. Tenemos que saber cómo está el paciente por dentro, ver cómo están sus valores, tenemos que ver cuánta grasa tiene en el cuerpo, cuánto músculo, porque capaz no da un porcentaje que capaz represente sobrepeso, pero es un paciente que tiene todo músculo, o sea, es Claro. un paciente que pesa pero por músculo, Claro, no por grasa. claro. Sí. Y es totalmente saludable. El exceso de actividad física sin una adecuada dieta y con poca ingesta de agua puede ser contraproducente. Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque perdón. Lo que pasa es que una persona que hace constantemente ejercicio y que no está consumiendo los nutrientes que necesita utilizar en este ejercicio, ahí ya hay un pequeño problema. Porque ¿qué pasa? Va a tener fatiga muscular, no va a rendir correctamente si, por ejemplo, está entrenando para alguna competencia o simplemente sale a caminar y ya se siente un poquito débil. Y estas cuestiones no podemos alargarlas porque a veces dicen, no, yo voy en ayunas a correr porque, por ejemplo, siento que quemo más grasas. Puede ser que se cumpla un poquito, pero a la larga eso puede traer también consecuencias como déficits nutricionales, no descansar correctamente. Además que baja el rendimiento, o sea, si Sí. nosotros buscamos un mejor rendimiento, levantar más peso, correr más kilómetros, etcétera, si no nos alimentamos correctamente, ese rendimiento nunca vamos a llegar, va a traer frustración, por ejemplo. También. Y como dijo Valen, nuestro cuerpo, o sea, necesita energía, no importa de dónde lo va a usar. Si Sí. no es porque no lo alimentás, va a empezar a consumirse por sí solo. Entonces, va a haber una disminución del tejido graso, pero también del músculo. Claro, y eso es lo que no queremos. A medida que vamos perdiendo músculo, se va volviendo una situación muy patológica o enfermiza, en donde tenemos problemas, por ejemplo, podemos tener problemas en la respiración, problemas en la frecuencia cardíaca. Entonces, todo eso contribuye a un estado enfermizo que tal vez una persona se exige tanto a nivel deportivo y no acompaña con la dieta, que puede tener problemas por esa cuestión. Y el hidratarse también es muy importante. Claro, y pasa que a veces decís, bueno, no, bajé mucho de peso, y capaz que sí hubo un descenso de peso, pero ¿qué perdiste ahí? Perdiste, como ella, perdiste masa muscular, perdiste agua, uno transpira muchísimo y el sudor refleja una pérdida de peso, se puede decir, pero no es la ideal, no es la que queremos en realidad. Y como decía, la hidratación tiene que ser antes, durante y después de todo tipo de entrenamiento, sin discusión, siempre que sea agua. En el caso a veces de algún deportista lo tiene, las aguas hidratantes, las tipos del Gatorade y eso puede O ser de rehidratación o de caseras, porque también hay. eso también. ¿Cuál sería una de hidratación casera? Podemos preparar en 1 litro de agua, podemos agregar el jugo de una naranja, un pomelo o una mandarina, Un cítrico. sí, un cítrico o una pepú. Una pepú. Una cucharada de azúcar, una cucharadita chiquita de bicarbonato de sodio y una cucharadita chiquita de sal. Eso ya nos va a aportar glucosa a partir de la fruta, nos va a aportar sodio a partir de la sal y el bicarbonato. Todo esto y agua, obviamente, que nos va a contribuir, porque nosotros a través del sudor perdemos agua y también electrolitos, que también es importante. Un paciente o un deportista, mejor dicho, que entrena, por ejemplo, los días soleados de Misiones, que son exigentes, puede tener una descompensación porque pierde tantos electrolitos que el cuerpo se desequilibra totalmente. Ahora Entonces, vuelvo a casa, voy a hacer esa bebida Marcerade.
Claro. Patentala. La patento, sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, tanto la falta de ingesta como la falta de agua en una persona que está haciendo deporte o está haciendo actividad física es muy contraproducente y no se recomienda para nada. Siempre todo lo contrario, alimentarse e hidratarse. ¿Cómo debo tomar esos 2 litros de agua diaria? Vamos a suponer, tomé poca agua, voy y tomo 1 litro de un saque. ¿Eso es lo mismo o no? ¿Cómo debe una persona cumplir con ese...? Y la idea es que no sea de un saque porque justamente el agua ocupa espacio en nuestro estómago y capaz ese litro de agua de repente va a contribuir a la ingesta deficiente o disminuida en una comida. Y no es también va a contribuir a un malestar, sentirse pesado, que el agua no se digiere. Entonces lo ideal es que lo más normal, bueno, tengo mi botellita acá, pero es andar con una botellita de agua. Sí, siempre, a todos lados. Porque de esa manera estamos echando agua constantemente. Estamos tomando mate y ya tenemos la botella, bueno, tomo un poco de agua fresca. Como siempre se dice, el hecho de no llegar a sentir sed o no llegar a sentir la boca seca, porque eso ya es un índice de deshidratación. Ir tomando, por ejemplo, lo más recomendable es que apenas te despiertes tomes un vaso de agua, media mañana otro vaso de agua, después de las comidas otro vaso, y de esa manera, con vasos nada más calculándolo, llegamos a los 2 litros de agua. Sí, o visualizando, como decías, de la botellita. Dice, me tomé 3 botellitas hoy. Bien. Como que vos estás viendo que está la mitad. Bueno, voy, cargo más y ya estoy consumiendo más de 2 vasos, ahí podríamos decir. Entonces, a veces, por cuestiones numéricas, uno dice 2-3 litros. ¿Cómo completo eso? O a veces simplemente decir 8 vasos, 6 vasos al día y estoy cubriendo ya un requerimiento. Es mucho más recomendable cuando uno come, por lo menos en las 4 comidas principales, tomar el agua después de comer, ¿no? De ingerir el alimento. Va a depender del objetivo. Generalmente se toma como estrategia nutricional, que son como pequeños ajustes. En el caso de que busquemos un descenso de peso, generalmente se mecha durante la alimentación, mientras vas comiendo, tomar sorbitos de agua para que justamente aumente la saciedad. Claro. Y en pacientes que buscamos que coman más volúmenes por un aumento de peso, por ejemplo, sí es lo recomendable es después de la comida. Así que va a depender del paciente, cómo te sientas cómodo y cómo vos lo necesites también. 9 horas 44 minutos, justo a un corte y volvemos con más Entre Líneas.